Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 11 minutos. La otra noticia en el país tiene que ver con la reunión que sostuvieron ayer el Gobierno Nacional, sindicatos y gremios económicos para hablar sobre el salario mínimo que se mantiene en el 23.7%. Y para hablar sobre lo que sucedió en este encuentro, nos conectamos inmediatamente con el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Bienvenido a Noticias Caracol. Gracias, Nicolás. Buenos días a los televidentes. ¿Por qué ustedes terminan cediendo y acordando con el gobierno que se mantenga este ajuste del 23% en el salario mínimo? No, lo primero que hay que decir es que nosotros no lo hicimos con acuerdo con el gobierno. De hecho, el salario, la comisión de concertación, en el sentido estricto de la palabra, no estaba negociando salario mínimo. El Consejo de Estado le dio una instrucción al gobierno y el gobierno tiene que emitir un decreto. No le dijo vaya y negocia con los empresarios y con los trabajadores. Hubo la reunión y en la reunión pues se expusieron las distintas posiciones. Nosotros dijimos la decisión que tomó el gobierno en diciembre de este año, del año pasado, perdón, fue o está generando grandes consecuencias sobre muchos frentes, el frente laboral, el frente de empleo, el frente de informalidad, el frente de, por supuesto, de inflación, que es el frente más que se va a ver más afectado. Sin embargo, pues nosotros lo que sí creemos es que hay que tener en cuenta en este momento, desde el punto de vista jurídico, que hay 2.400.000 personas que están recibiendo un nuevo salario y un número importante que puede ser cerca de 1.300.000, 1.400.000 pensionados que también están recibiendo su pensión y que desde el punto de vista, digamos, jurídico va a ser muy complejo y quizá imposible devolverlo. Entonces nos va a tocar vivir con eso y nos va a tocar asumir esa realidad y nos va a tocar luchar contra la inflación y el desempleo. Pero no es que nosotros hayamos llegado a un acuerdo con el gobierno nacional. Sí, quiero preguntarle, doctor McMaster, por el argumento del gobierno. Ellos dicen que el concepto de salario mínimo y vital es prevalente, es decir, prevalece sobre algunos indicadores económicos que siempre se han tenido en cuenta al momento de definir el ajuste del salario mínimo, que son, por ejemplo, la inflación y la productividad. ¿Usted qué lectura hace al respecto? Sí, la pregunta es buena, Nicolás, porque resulta que el Consejo de Estado también le dice al gobierno que no actuó de acuerdo con con la reglamentación y con la normatividad que existía en términos de la concertación que se debía producir en diciembre. Como todo el mundo sabe, nosotros con los trabajadores teníamos una diferencia, pero era una diferencia que se encontraba en un rango significativamente distinto. Y en este orden de ideas, digamos, le dice el Consejo de Estado al gobierno, y nosotros creemos que es muy importante, le dice, usted seguramente se está saliendo, o se salió, digamos, de los parámetros que habían sido definidos. Dígame cuál fue la lógica suya para imponer esa cifra por fuera de lo que estaba siendo concertado. Y al Consejo de Estado hay que agradecerle que haga eso, porque al gobierno hay que ponerle límites en su actuar. El gobierno tiene que entender que tiene límites, que no puede hacer cualquier cosa, por muy poderoso que sea, digamos, como lo es, digamos, en la sociedad colombiana. Pero el argumento nuestro o la preocupación nuestra está en este momento mucho más del lado de los trabajadores. Los trabajadores no tienen realmente por qué asumir un error del gobierno y no tienen por qué asumir la forma, digamos, arbitraria en la que el gobierno o el costo de la forma arbitraria en la cual el gobierno hizo la definición en diciembre. Ojalá tengamos de aquí en adelante unos parámetros que le den tranquilidad a todo el mundo acerca de cómo y en dónde se puede mover el gobierno en estos ejercicios de concertación. Sin embargo, doctor, pues hay algunos gremios económicos como FENALCO que no tomaron también pues la decisión del gobierno de mantener en el 23%. ¿Sí en este momento hay una fractura entre los empresarios como en algunos escenarios se ha planteado? No, ellos tienen una opinión distinta, inclusive ellos decidieron demandar el decreto, actitud que nosotros respetamos. Nosotros decidimos no demandarlo, básicamente por lo que en este momento sucede con esas 2.400.000 personas y los pensionados. Tenga usted en cuenta, Nicolás, también que para nosotros es muy importante también la conversación al interior de las empresas. Al interior de las empresas pues es absolutamente complejo, digamos, en este momento, o sería absolutamente complejo nosotros llegar a decirle a los trabajadores que es que ahora van a ganar menos dinero. Hay que tener en cuenta que las familias colombianas seguramente planificaron su vida, tomaron obligaciones, hicieron compras o tomaron créditos basados, digamos, en la decisión que se había expresado mediante un decreto y que luego también en Colombia la jurisprudencia dice que no es posible bajar un salario. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, ante esa realidad, que es una realidad contundente, un hecho jurídico
consolidado, como dicen los abogados. Sí. Nos toca más bien, es como sociedad, tratar de ver cómo hacemos para minimizar el daño de la medida. La medida tiene una gran cantidad de daños o genera una gran cantidad de daños, en particular la inflación sobre las personas más vulnerables. Hay 11 millones de personas en Colombia informales que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Bueno, a ellos, ¿qué les decimos? Ellos van a tener que pagar la inflación, ellos van a tener que asumir la inflación y este es un problema que no es un problema menor. Bueno, doctor McMaster, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Bueno, un saludo a los televidentes de Caracol y a usted, Nicolás. Gracias. 6 de la mañana y 16 minutos. Ahora nos conectamos con John Jairo Caicedo, él es presidente de la CTC. Vamos a escuchar a los sindicatos. John Jairo, bienvenido a Noticias Caracol. Bueno, buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Lo que dicen los empresarios, la decisión no fue correcta, pero tenemos que asumirla. ¿Ustedes qué lectura tienen como sindicatos? Bueno, sin duda alguna, Nicolás, la mesa de negociación en su momento se dio bajo otros porcentajes. Pues, el 23.7 fue decretado por el Gobierno Nacional que nosotros apenas salió el decreto, por supuesto, respaldamos, dado que consideramos que si los trabajadores tienen más poder adquisitivo, pues van a mover mucho más la economía de nuestro país. Pero consideramos que esto se da en una economía circular. El tema de informalidad, Nicolás, por supuesto, pues es un tema que no es de este gobierno y no es que esté defendiendo en ningún momento el actual, sino que ha venido durante muchos años este problema que sin duda alguna también nos atañe a nosotros como confederación. Sí, estamos viendo que, por ejemplo, hay cifras positivas como la inflación, la productividad, pero la informalidad sigue siendo muy alta. Usted bien señala, no es un problema que se ha presentado en este gobierno, han estado en los anteriores, pero ¿usted cree que un salario que esté por el orden del 23%, cerca de 2 millones de pesos, sí va a ayudar a reducir esa brecha? Sin duda alguna, Nicolás puede contribuir, ¿no? Sería muy difícil tener el oráculo, por decir así, para definir un tema como estos. Es un reto que tienen los gobiernos, es un reto que tiene un reto que tenemos nosotros como confederaciones para tratar de mitigar o poner nuestro granito de arena para reducir esto. Algo que rescato, Nicolás, también es sobre la reunión de ayer que se llevó de una forma muy armónica, conversamos. Y la gran conclusión, podríamos definir, Nicolás, de esta reunión es que se recomendó al Gobierno Nacional que se mantuviera ese 23%, que sin duda alguna esperamos que el decreto que expidan los próximos 8 días, el Gobierno Nacional sea en esa misma línea. Bueno, es John Jairo Caicedo, presidente de la CTC. Estaremos muy atentos a lo que suceda con el gobierno porque tiene como fecha límite el viernes para expedir este decreto provisional. Gracias. Gracias, Nicolás.